Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Antonio Becerra y el día de hoy preparé una pequeña presentación que lleva por título Introducción al problema de investigación. Antes de abordar nuestro tema en particular, me gustaría identificar los objetivos de esta sesión, los cuales, en este caso, son dos. El primero, que los alumnos sean capaces de comprender qué es el planteamiento del problema, mientras que el segundo, reconocer las características necesarias para plantear correctamente un problema de investigación. Dicho esto, podemos dar paso a ¿qué es un problema de investigación? Bueno, si revisamos este pequeño texto, nos daremos cuenta que no es otra cosa más que el punto inicial donde cualquier investigación comienza. Y surge cuando el investigador encuentra una laguna o un hueco teórico dentro de datos ya existentes, dentro de la literatura o de los antecedentes. Es un hecho que no está abarcado por una teoría, que no tiene explicación. Es un acontecimiento que no encaja dentro de un campo de estudio y por eso se convierte en una pregunta de investigación, en un problema. Para que nos quede un poco más claro, visitemos a Alexander Fleming dentro de su laboratorio cuando él regresaba de unas vacaciones. Y él se dio cuenta que dentro de sus cajas Petri, donde él cultivaba bacterias en forma de estrías, como lo estoy mostrando en esta diapositiva, estaban creciendo otros microorganismos, hongos particularmente. Pero lo más interesante fue que estos hongos estaban afectando el crecimiento de las bacterias, formando algo que hoy en día conocemos como halo de inhibición. Entonces, a la pregunta que él se enfrentó, que Alexander tuvo que resolver, fue ¿qué están haciendo estos hongos que están afectando el crecimiento de las bacterias? Bueno, por supuesto, hoy en día la respuesta es relativamente sencilla y basta con revisar la literatura para encontrar que muchos hongos producen moléculas, ¿sí? Antibióticos particularmente, que son secretados al exterior y tienen un efecto directo en las bacterias, pues las eliminan o reducen su crecimiento. Entonces, de esta forma, hoy en día sabemos que los halos de inhibición se forman por la síntesis de antibióticos que son segregados al medio ambiente. Entonces, muchas preguntas, por supuesto, tienen respuestas, pero todavía existen muchas más que no tienen una respuesta al menos clara, por lo cual tenemos una gran cantidad de problemas de investigación que podemos abordar. Pero para realizarlo, debemos de recordar criterios importantes para poder plantear correctamente nuestro problema. Uno de ellos es que debe de haber una relación entre dos variables, entre dos características, ¿sí? Fenómenos u organismos. Y algo interesante es que estas deben de ser cuantificables. Esto implica que debe de existir una manera para realizar experimentos o pruebas. Por lo tanto, debe de existir la facilidad de que se observen de una manera objetiva. De nuevo, deben de ser cuantificables. Por ejemplo, si alguien de nosotros quisiera estudiar qué tan sublime es el alma de los adolescentes, ahí tendríamos un problema muy grande, ya que ni lo sublime ni el alma pueden ser cuantificables, no pueden ser observados, entonces no podemos darle respuesta a este problema. Los problemas, entonces, deben de estar formulados como preguntas, deben ser claras y no tener ambigüedades. Algunos ejemplos son, ¿qué tan probable es de que ocurra algo? ¿Cómo se relaciona el elemento A con el elemento B? ¿O qué efecto tendrá? Para que quede un poco más claro,
veamos este pequeño ejercicio. Decimos que las preguntas deben de ser claras. Entonces, aquí tenemos una. ¿Cómo es la calidad del aire? En realidad esta pregunta es bastante general, pues no hablamos ni siquiera de a qué nos referimos con calidad. En una segunda pregunta podemos especificar que hablamos de la calidad microbiológica, pero si ese es el caso, microorganismos existen muchos. Unos de ellos son las bacterias. Pero aún así no hemos hablado sobre el aire. Ya en esta siguiente pregunta estamos delimitando la zona, el Estado de México. Y en una quinta pregunta, ¿cómo es la calidad bacteriológica del aire en Tlalnepantla? Aún estamos siendo más específicos. Hablamos de bacterias y hablamos de una región particular del Estado de México. Por otro lado, si reducimos la región, por ejemplo, a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, todavía está mucho más específico. ¿Qué significa todo este ejercicio? Bueno, lo que hicimos fue que la pregunta fuera clara, que no fuera general. Delimitamos qué es lo que nos interesaba conocer, la calidad del aire a nivel bacteriológica y el aire de una región particular, del Estado de México, pero ¿de qué sección? De la FES Iztacala. Entonces, para concluir esta pequeña sección, tenemos dos preguntas de investigación. ¿Qué tipo de luz afecta el crecimiento de Rhodobacter spheroides? Bueno, ¿realmente cumple lo que decíamos? ¿Es una pregunta clara? Pues parece que sí. ¿No es general? No, en realidad nos está hablando de que lo que queremos relacionar es la luz y el crecimiento de una bacteria en particular. Entonces, sí hay relación entre más de dos variables. ¿Y pueden medirse? Sí, la luz puede medirse. Y por otro lado, el crecimiento también. Y en una siguiente pregunta tenemos, ¿el estrés ácido modula la actividad de la proteína ornitina descarboxilasa de Sinorrhizobin meliloti? De nuevo, ¿es clara? Sí, es bastante específica. ¿Sí? No es general. ¿Puede medirse? Sí, podemos medir la actividad de la proteína y también podemos delimitar el tipo de estrés. En este caso es estrés ácido y podemos incluso observar la relación entre dos variables. Entonces, con esta pequeña diapositiva damos por concluida esta pequeña sección sobre la introducción a el problema de investigación.